Tripulantes, bienvenidos a la última sesión de los seminarios Masterclass de Desarrollo Web, este espacio que fue pensado para que ustedes pudieran complementar su formación con pilotos de alto vuelo. Y hoy el tema es despliegue y DevOps, y para abordar este tema tendremos a nuestro experto Jefferson Peña Torres. En un momento en el chat de YouTube dejaremos la biografía de nuestro experto para que ustedes conozcan quién los acompañó allí en estas misiones. Y pues ahora entonces le doy la bienvenida a Jefferson. Recuerden que en el chat de YouTube tienen el formulario para sus preguntas. Jefferson, adelante. Buenas noches, tripulantes. Es un placer saludarlos y bueno, espero que todo este camino y todo este recorrido que hemos llevado hasta hoy les haya servido de mucho. Sé que hay muchos tips que ustedes pudieron tomar como parte de cada masterclass y bueno, esta no será la diferencia. En este caso voy a empezar comentándoles acerca de esa aplicación que hemos venido construyendo. Eh, sí, ahí se ve en nuestra pantalla. Sea, me dicen si estamos a punto de nuestra, si se ve. Ya la estamos viendo, Jefferson. Gracias. Listo, entonces lo primero que vamos a hablar en este caso es de las dos aplicaciones que hacen parte de nuestra gran aplicación web, es decir, el backend y el frontend. De hecho, esos dos conceptos nacen es porque uno tiene una sola aplicación y esa aplicación pues tiene dos micro aplicaciones que se encargan, una de la parte de atrás, por así decirlo, que va a tomar los datos, va a insertar los datos en la tercera capa que sería la base de datos y también tengo esa micro aplicación que es el frontend que se ejecuta del lado del cliente. Dicho eso, entonces nosotros podríamos hacer una revisión nuevamente, es que ya estamos en pro de hacer el despliegue, entonces ya tenemos ambas partes para que todas trabajen de manera mancomunada, al unísono. Entonces, del lado del frontend tenemos el archivo package.json. Ese es el archivo que me permite instalar las dependencias que requiere mi aplicación. Y hay una sección, hay un atributo llamado scripts. En ese atributo se almacenan los comandos que normalmente nosotros ejecutamos con npm o con node. En este caso, para iniciar la aplicación, para construirla, que es una de las partes claves con miras al desarrollo y el despliegue continuo y la integración continua, necesitamos hacer construcción, pero no solamente construcción, también necesitamos hacer pruebas. Entonces ahí les estoy mostrando algunos de los elementos claves que tienen esta aplicación para poder ser construida, testeada y posteriormente publicada o desplegada, porque ese sería el término exacto. Ahora, del lado del backend, también, dado que esta es una aplicación que hemos escrito mayoritariamente con Node, con JavaScript, entonces acá en package.json del backend también tenemos ese atributo script donde ahora tenemos start, este lo modificamos, nosotros lo customizamos, si se puede decir, lo personalizamos, porque queríamos que se ejecutara el archivo api.js. Las pruebas, por otra parte, se están realizando con un entorno de pruebas llamado Mochi. Ahora, esta sería, o sea, grosso modo, el esquema con vistas a ser luego desplegado e integrado de manera continua. La comunicación entre estas dos microaplicaciones se gesta utilizando notación JSON, eso también es algo que ya se mencionó, y en este caso empezaríamos con ese despliegue, primero entendiendo el diagrama. Hasta este punto habíamos hablado como de esas generalidades que tienen cada una de nuestras aplicaciones o nuestras microaplicaciones que son elementos esenciales de la gran aplicación web que estamos construyendo. Digamos que uno habla en términos de tamaño, simplemente es una aplicación web, solamente que tiene dos partes y una es el backend y la otra el frontend, y ese backend se va a conectar a la base de datos. Es que eso uno lo puede simplificar en esos términos. Ahora, para comprender lo que es ese diagrama de despliegue, les voy a compartir
una presentación que he hecho para ustedes en la que se puede visualizar qué es esto de la integración continua y el despliegue continuo. Ahora, antes de continuar, pues hacíamos un pequeño repaso de las generalidades. No se nos puede olvidar que la comunicación entre el front y el back y el front, se gesta a través de la notación JSON, que es una notación simple, sencilla, que tiene una sintaxis, digamos que la mayoría de lenguajes ha adoptado por su facilidad. Y esta notación es la que permite representar los datos que están almacenados en la base de datos. Ahora, la comunicación del lado del backend se gesta a través de un framework llamado Express. Vamos que esto hace también parte de ese repaso que estamos llevando el día de hoy. Y por el otro lado, tenemos al frontend, y en este caso el frontend utiliza un cliente HTTP llamado Asios. Con Asios es que se hacen las solicitudes al backend, se reciben en el backend por Express, y a través de los diferentes modelos y esquemas que se tengan del lado del backend, se obtienen los datos de la base de datos y se entregan nuevamente absolutamente todo utilizando HTTP. Ahora, siempre debemos pensar nuestra aplicación como una aplicación que tiene dentro de sí tres capas. Una es la capa de base de datos o de datos. Tenemos una capa del lado del servidor y una capa del lado del cliente. Y en este caso, cuando hablamos del despliegue, pues tenemos que tener en cuenta esas tres capas, porque finalmente es la aplicación web la que deseamos desplegar. Hoy por hoy, digamos, gran panorama que nosotros encontramos en desarrollo ya tiene incluso un rol dentro del equipo de desarrollo llamado DevOps, es decir, que hay alguien encargado de hacer todo este despliegue de la aplicación una vez el equipo de desarrollo se ha encargado de construir los módulos que hacen parte de la aplicación, ya sean eh, eh, microservicios o servicios. Una vez todo está listo para ser integrado y publicado, pues hay una persona encargada, y en este caso sería ese cargo, ese rol que está dentro de los equipos de... Ahora, cuando nosotros hablemos siempre, absolutamente siempre, de integración continua y de despliegue continuo, pues siempre uno debería pensar en una serie de procesos, uno detrás del otro incluso. Entonces, hay una serie de actividades que se deben realizar, pero la idea es que sean de manera automática, es decir, que haya una herramienta que se encargue de hacer ese paso a paso sin que nosotros pues pongamos la manito y hagamos ese despliegue. Entonces ese proceso inicia acá, en el código base. Hemos hecho una aplicación. La aplicación web se llama Contáctame. Contáctame tiene dos partes. Una es el backend, una es su frontend. En el frontend pues está la cara bonita, lo que se le va a presentar al cliente. Y en el backend está, digamos, la parte lógica que se va a encargar de revisar las solicitudes y de sacar la información de la tercera capa, la de base de datos. Ese es mi código base. Todo empieza ahí. Luego, ese código es subido, es puesto en un repositorio mayoritariamente Git, pero pueden haber otras versiones, por ejemplo, Subversion, qué sé yo, otros repositorios que utilizan otras tecnologías. Y cuando mi código, que está en mi máquina local, sube a ese repositorio, pues ya queda integrado con el código que otros desarrolladores han hecho. En este caso, nuestro aplicativo llamado Contáctame ya tiene un repositorio, de hecho dos, uno para su backend y uno para su frontend, y ambos repositorios están en GitHub. Quiere decir que es de fácil acceso incluso para ustedes, dado que es un repositorio abierto o libre. Luego, ¿cómo subo yo ese código base a Git? Utilizando también de manera mayoritaria una interfaz de línea de comandos, aunque hoy por hoy usted puede incluir también en ese listado de herramientas para subir código a estos repositorios como Gitkraken, Subtree y muchos otros, los que se me escapan mucho los nombres
en este caso para poder hablar y también hacer parte de esa propaganda de estas herramientas, pero ya usted hoy por hoy, a través de una interfaz, puede subir su código a un repositorio. Una vez esté en el repositorio, cualquiera de sus compañeros de equipo de desarrollo puede obtener, puede copiar, puede modificar y nuevamente subir a ese Git, dependiendo, eso sí, de los permisos que se tengan. Una vez se sube al Git, se disparan una serie de acciones y a eso es que, a grosso modo, uno le llama CI/CD. Integración continua y despliegue continuo. La integración continua nace o empieza con el empaquetado. Ya les había mostrado previamente ese comando npm run build o simplemente npm build. Ahí lo que se está haciendo es construyendo un empaquetado o una versión que permita el despliegue rápido de la aplicación que yo he construido. Yo he construido una serie de códigos, digamos, con espacios y con una serie de archivos. Ahora, cuando se ejecuta este comando, lo que se hace es compactar toda la aplicación en una versión que sea distribuible y que sea fácilmente vinculada con un servidor. Ahora, podríamos hacer un ejemplo utilizando pues la herramienta que hemos construido. Y hagámoslo con contacto. Y mientras esto sucede, entonces, mostrando parte del código. Miremos, por ejemplo, en el frontend. Entonces, entro a la carpeta del frontend. Listo, ahí están mis archivos. De hecho, también los puedo visualizar utilizando Visual Studio Code. Y escribo, si quisiera ejecutarlo en npm start, pero ahora yo lo que quiero hacer es construir, empaquetar ese frontend. Del lado del backend, quizás aumenta un poco la complejidad en la construcción, porque ahí podríamos considerar empaquetadores como Webpack. Y en este caso también podríamos hacerlo instalando ese módulo en particular, es decir, para construir, para empaquetar nuestro backend. Entonces sí nos tocaría hacer algo más. Recuerden que el frontend lo creamos con npx, create react app. Entonces ese entorno de ejecución lo que permite es crearme ese frontend ya casi listo con todo lo que necesito, incluidos los scripts, mientras que del lado del backend no. Ahí simplemente creamos la carpeta y empezamos a instalar cosas o módulos o dependencias de Node. Ahora, si entro al backend, para poder construir mi aplicación, tendría que instalar Webpack. Hay varios, hay varios módulos que me permitirían hacer esta instalación. Ahí voy a instalar esta versión de Webpack y inmediatamente debería crear un archivo llamado webpack.config.js. Miren que incluso si uno tiene configurado su Visual Studio Code, él inmediatamente le pone un logo de, especial para ese tipo de archivo. ¿Por qué? Porque ese archivo se reconoce como un archivo que me va a permitir empaquetar el backend. También, del lado del backend es necesario crear un folder llamado build o release. En este caso yo lo voy a llamar build, ahí tengo mi carpeta llamada build y yo tengo una versión del Webpack previamente construida. Entonces por cuestiones de tiempo vamos a hacer, también vamos a instalar el path para luego indicar dónde están los archivos de mi proyecto y que sea fácil empaquetar. Jefferson, aquí en el chat nos indican que no ven muy bien, probablemente porque lo tengas en posición vertical. Ok. Esto ya acomodamos un poco esta pantalla. Ahí espero que sí puedan ver. Gracias, Jefferson, sí, se ve Listo. mejor. Entonces les mencionaba
que del lado del backend, de pronto la serie de pasos que toca hacer para empaquetar la aplicación son más, pero tampoco sean pues, muy difíciles, teniendo en cuenta que tenemos módulos como Webpack que automatizan esa construcción, ese building de nuestra aplicación. Clave, la serie de atributos que se pueden escribir para empaquetar la aplicación. En este caso, por ejemplo, yo le estoy diciendo que el archivo principal de mi aplicación se llama api.js y hay una serie de parámetros adicionales como la salida que va a generar Webpack. Por ejemplo, de esta carpeta donde estoy ubicado, hay un subdirectorio, una subcarpeta llamada build, y ahí me va a ubicar un archivo llamado build.js. Ese archivo representa pues todo lo que se va a empaquetar. Resulta que acá en mi código fuente yo tengo varios archivos con extensión .js y mi interés es que ellos una vez sean compilados, sean empaquetados, pues residan todos en un mismo archivo, en un único archivo, y que ese archivo esté en esa carpeta build. Ahora hay otras series de configuraciones que podría yo invitarlos a hacer lectura de ellos y que también podríamos resolver a su modo en esta sesión. Por ejemplo, aquí se indica que todos los archivos con extensión .js, que es JavaScript, o con extensión .ts, TypeScript, pueden ser considerados como elementos que van a ser empaquetados en esa versión final, en la versión que voy a utilizar. Entonces lo estoy escribiendo en la línea 13, 14 y 15, y el target, es decir, el entorno de ejecución que nosotros vamos a utilizar, en este caso es Node. Node es ese entorno que va a ejecutar ese código que va a recibir en esa carpeta build. Ahora, en nuestra aplicación Compose, en nuestra aplicación Contáctame, utilizamos Mongoose y también utilizamos Express. Mongoose, que era el ODM, y Express, que era el framework que me permitía eh, generar estos endpoints para mi servicio del lado del servidor o simplemente mi backend. Ahora miremos cómo va la construcción de nuestro frontend. Pues que ese fue el gran scope del lado del backend. Nuestro frontend. En el lado del frontend yo ya ejecuté npm run build y ya tengo aquí la versión compacta, compilada de mi aplicación. Miren, ahí dentro están los archivos que se requieren para hacer el despliegue y de hecho acá me indica que puedo utilizar el server, que también es un módulo de Node, para poder hacer despliegue de lo que está en esa carpeta, en la carpeta build. Si yo quisiera ver la aplicación en ejecución, entonces se ejecutaba server build y se estaría presentando en el navegador a través de esta URL y este puerto la aplicación del lado del cliente. Es decir, ya pude tener empaquetada mi aplicación del lado del frontend y la del lado del servidor. Tocaría hacer una serie de pasos para construir ese empaquetado utilizando Webpack. Bueno, entonces regresemos a nuestro diagrama que nos va guiando sobre el CICD. Entonces justo estábamos aquí hablando de el empaquetado, ese es el primer paso de la integración continua. Construya la aplicación. Seguida de esa, tenemos las pruebas unitarias. Estas pruebas unitarias son claves, son las pruebas de que todas las cosas dentro de mi aplicación funcionan bien, todas las funciones que yo he creado, los componentes, las clases, las funciones o métodos que tienen esas clases. Ahí estoy haciendo pruebas unitarias de ciertos componentes y también las pruebas de integración, es decir, que todos los módulos que deben trabajar juntos pues realmente lo hagan. Estas pruebas nosotros las logramos utilizando ya sea JTest, JTest o otras herramientas como Mocha,
o como otros. Entonces, como hemos mantenido el orden en esta masterclass, yo les muestro algo de teoría siguiendo este diagrama y nos vamos a nuestro código. Entonces, para que ustedes vayan viendo paso a paso cómo estoy haciendo esa integración continua. Entonces, nuevamente estoy acá en mi pantalla de Visual Studio Code y ahora lo que quiero hacer es las pruebas. Es que ese es el segundo paso para la integración continua. ¿Cómo logro hacer estas pruebas? Primero, hablemos del frontend. En el frontend, digamos que aquí el orden podría, incluso, digamos que estamos siguiendo ese diagrama, pero lo que uno debería hacer es, primero hago pruebas unitarias, luego prueba de integración, y si todo me va bien hasta ahí, entonces hago el build o el empaquetado. Después de ese empaquetado salgo al despliegue continuo, pero no, en este caso ese diagrama que nos está guiando indica primero que haga la construcción, si todo va bien, realice las pruebas, y esa entonces sería la versión próxima a desplegar. Es que estos diagramas en cuanto a la integración continua son algunos, no todos son cuestionables en cuanto a su orden, pero esto es lo que uno encuentra en la literatura. Ahora vemos las pruebas del lado del frontend. Del lado del frontend hay una cantidad de elementos extra que podemos considerar estas pruebas. Esto por acá vemos inicialmente el package.json. Como hicimos la creación de nuestro frontend utilizando NPX, entonces ya nos deja listo. El Create React App nos deja listo esta serie de scripts, incluidos el de pruebas. Pero nosotros reestructuramos nuestro proyecto, le cambiamos la estructura de directorios. Entonces, este React Script.test, si yo lo ejecuto, y en run test, este es el nombre del script, me va a indicar, simplemente npm test, y ahí empiezan a hacerse las pruebas, pero me dice no, es que no hemos encontrado ninguna prueba que realizar, pero si revisamos, dentro de cada componente, yo he dejado un archivo test.js para hacer pruebas. Entonces eso es porque no se están leyendo. Ahora, hay que cambiar este script. Ahí incluso una de las indicaciones incluya este watch all, me permite mirar dentro de las carpetas y de los subdirectorios. Y voy a incluir uno adicional, test match, para cambiar cuál es la forma que tienen los nombres de mis pruebas. En este caso, cualquiera de ustedes puede considerar otra estructura de directorios para su aplicación. De hecho, hay alrededor de unas 3 o 4, uno puede considerar una como mejor que otra, porque realmente en la literatura es difícil poder definir. Lo que sí le sugieren a uno es tenga una estructura de directorios. En este caso, nosotros elegimos esta, donde escribimos una carpeta llamada, o creamos una carpeta llamada components, y dentro de ellos escribimos carpetas que contienen esos componentes. Luego hicimos la unión de todos ellos, cuál es el componente padre, cuál es el componente hijo, etcétera, etcétera. Esto fue en una masterclass anterior. Y ahora necesito o se necesita indicar cuáles son los nombres que van a recibir esas pruebas. En este caso, se indique cualquier archivo, cualquier carpeta que termine o que contenga el src, source, esa es la abreviatura de source, código fuente. Ahora, dentro de esa carpeta pueden haber muchísimas más carpetas, API, components, helpers, pero de todas ellas, pues, en este caso, el script va a leer y va a probar con aquellos que tengan este nombre en particular, test.js. De esta manera le estoy diciendo las pruebas van a estar en la carpeta source, en alguna de esas carpetas que están dentro de source, y cualquier archivo que se llame test.js, ese archivo, por favor, ejecútelo. Ahí hay pruebas que hacer. Entonces, ya tendría como primer paso la ubicación, la selección de mis archivos de prueba. Y ahora, pues vamos a construir nuestra primera prueba esta noche
este caso sería la de test. Voy a borrar toda esta información. Bueno, esta información, todas estas pruebas, en este caso estarían mal si contienen algo que nunca antes habíamos hecho pruebas, entonces estoy revisando que nuestros archivos test.js tengan algo dentro. Y para probar React, en este caso el frontend, hay una cantidad de herramientas útiles y de conceptos que debemos conocer, pero la gran mayoría de ellos uno los puede utilizar a partir de Testing Library de React, es decir, React incorpora una librería propia para hacer pruebas de su interfaz y estas pruebas incluso pueden generar eventos, estas pruebas pueden incluir botones en los texto en los inputs, pueden validar formularios completos, digamos que en cuanto a eso, pues React está pensado para construir vistas y si tiene una librería para pruebas, esa librería para pruebas debería tener todo lo suficiente, todo lo necesario para hacer pruebas de esa vista. Ahora, voy a hacer la primera modificación, ya incluí la librería. Este archivo se llama .index, podría simplemente dejarlo así. La aplicación se llama app, está dentro del archivo index. Ese está nuestro componente. Cero. Miren, ahí está nuestro componente. Acabo de abrir el archivo index.js de la carpeta app. Ese sería el componente principal de mi aplicación. Ahora abro el archivo test que está dentro de la misma carpeta y voy a importar ese componente. Y a partir de ahí abro un scope, un ambiente para pruebas. Lo hago utilizando esa palabra reservada, pues en este caso del entorno de pruebas, test. Este test yo le puedo poner un nombre. Resulta que las pruebas tienen una consola de depuración asociada, entonces yo quisiera saber cuál prueba se está haciendo en cada momento. Entonces, con este nombre, aquí, testing en app. Ese sería el nombre. Y luego el siguiente parámetro sería una función. Una función que va a ejecutar eh, la serie de pruebas que voy a configurar. En este caso yo voy a hacerlo con una función anónima. Entonces, test, ese es el nombre del test, y luego una función que va a ejecutar la serie de acciones que se requieren para probar. La primera que vamos a hacer es renderizar. Render en este contexto es como ubicarlo en una pantalla, a pesar de que yo no veo esa pantalla, se puede renderizar que la aplicación. Entonces, acá escribimos app, render app, coja app y preséntelo en pantalla. Está generando un error porque esta etiqueta no se ha cerrado. Y recordemos nuestra aplicación un poco. Es importante que uno reconozca los elementos que ya tiene. Entonces teníamos un container, ese container tenía un jumbotron, es decir, un espacio arriba de color azul, y tenía también un nombre de aplicación, un app name. Ese app name era contáctame en inglés, contact me. Yo simplemente para ejemplificar las pruebas que se pueden llegar a hacer, entonces voy a tomar ese elemento, editor element, y lo voy a utilizar, lo voy a hacer utilizando una herramienta llamada Screen, que se llama Screen. Esto es como la pantalla. Yo no voy a ver la pantalla, pero evidentemente el resultado de renderizar la aplicación Contáctame será en una pantalla del navegador, en una pestaña de un navegador. Entonces ese será el screen, esa pantalla. Y de ahí voy a obtenerlo, get by test. Entonces estas propiedades, si se las queremos mostrar, todas estas son por así decirlo, el API que nos ofrece Screen para poder hacer pruebas. Entonces yo puedo obtener de esa pantalla elementos por el ID, por el texto, por el placeholder que tiene ese input, por el texto, por el título,
Bueno, hay varias formas de poder obtener este elemento desde la pantalla, desde ese screen. En este caso yo lo voy a obtener por texto y diré que, bueno, cualquier cosa, este es un, sí, cualquier cosa que diga contact me. Ese enlace es un regex, eso es para, si no parece exactamente como yo lo he escrito, pues al menos trate de hacer un match con lo que realmente está escrito en pantalla, que rectifiquemos eso, entonces voy a escribirlo acá, contact me, y voy a ejecutar nuevamente mi entorno de pruebas para que ya tome esos cambios que he realizado. En este caso, se ejecutó la prueba app-test, ¿sí? Y se ejecutó la prueba test.js. Ahora, todavía no es una prueba, en estricto rigor no es una prueba. ¿Por qué no es una prueba? Porque ella no está arrojando un valor esperado. Apenas he seleccionado un elemento desde la interfaz. Ahora, con este spec, yo sí puedo validar que efectivamente este title element existe en mi pantalla. En este caso, con este método, primero obtengo lo que está en la pantalla a través de su texto, lo almaceno en esa variable llamada title element y valido que title element esté en el documento. Recuerden que acá en nuestro contexto web hablamos de índice, de index, hablamos de documentos, todo está pensado medianamente como una analogía de un libro. Entonces miren que acá todavía estamos, ok, acá en list, hay una prueba. Así que se ejecutaron dos pruebas. Y algo bonito que tienen las pruebas es que ellas arrojan, digamos, un sistema de colores llamado semáforos. Si algo falla, entonces la pinta de color rojo. Si hay algo que no está bien, pero que es permitido, se pinta de amarillo. Y lo que finalmente se ejecuta bien y cumple todas las pruebas, entonces retorna un color verde con suces o con un éxito para haber, por haber pasado esa prueba. Esta será nuestra primera prueba. Este archivo, se están ejecutando los PPTs. Ahí se ejecuta nuevamente cada vez que yo guardo un archivo test.js, entonces nuevamente se validan las pruebas, se ejecutan las pruebas. Y en este momento dice, no, la de list item y la de list. Del componente list todavía faltan. Y evidentemente acá nosotros sí revisamos el archivo con test.js que está almacenado en la carpeta index, pues ahí todavía no estaríamos validando nada. Entonces vamos a validarlo. En este caso, list es un componente padre de list item. Entonces, una prueba podría ser utilizando sus estilos o utilizando un dato que le queramos pasar en sus propiedades. Entonces, acá dice console. Otra cosa interesante de las pruebas, para aquellos que en algún momento decían pues, irse por este camino de las pruebas, es que las pruebas, uno puede incluso programar a partir de las pruebas, es decir, eso se llama programación o desarrollo basado en pruebas, orientado por pruebas, en el cual yo establezco primero mis pruebas y luego me voy a programar. Situación que aquí no es como se dice lo que estamos haciendo, dado que nosotros ya programamos nuestros componentes y ahora estamos haciendo nuestras pruebas. Entonces, acá dice que recibimos un array.
Entonces aquí me está mostrando la prueba que se hace en app.js. Noten que acá me está diciendo, sí, se recibe lo que usted espera, pero, uy, cuidado porque el tipo de dato de eso que se está recibiendo es de tipo array. Vemos acá cómo validamos ese tipo de dato. Y les recuerdo que este espacio también es para que ustedes hagan preguntas de acuerdo a lo que han venido trabajando con sus formadores y con sus tutores. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta, este es el momento, este es el espacio para hacerla y para que podamos pues darle la mano o ayudarla en este caso. Aquí Jefferson nos pregunta Freddy, esa parte del despliegue, ¿qué especialista la hace? ¿El programador, el DevOps o quién? En este caso, el programador se encarga de lo que él sabe, sería hacer los componentes, hacer los endpoints y dejar la aplicación o la microaplicación lista. Ahora, esta parte la hace la persona encargada del DevOps. Ahora, digamos que ahí, bueno, ahí ustedes me disculparán la expresión, hay veces se solapan algunas cosas. Por ejemplo, aquel que está desarrollando la aplicación deja listo el contenedor o al menos el Dockerfile para que luego sea desplegado, deja elementos que finalmente van a ser utilizados en el despliegue. Es decir, que en estricto rigor uno no puede decir que esto se va a encargar de todo el despliegue de manera completa el DevOps. Por ejemplo, las pruebas unitarias, lo ideal es que las haga el programador o el desarrollador del código, pero también tenemos digamos, dependiendo del tamaño del equipo, podríamos tener una persona encargada de las pruebas e incluso esa persona podría diseñar las pruebas y luego pasárselo a los demás para que ellos programen. Pero para responderle a nuestro compañero Freddy, eso, la idea es que lo haga aquel que está encargado del despliegue y en este caso sería esa persona encargada del DevOps. Gracias Jefferson. Por ahora no tenemos más preguntas. Invitamos a nuestros tripulantes a que las hagan en el chat o en el formulario. Listo, entonces podríamos hacer más validaciones en nuestro código. Es que yo guardo un avance negra. De hecho, estas pruebas son interesantes en la medida que incluso yo puedo validar si un elemento tiene o no tiene una clase que yo haya identificado. En este caso ya está pasando una de las cuatro pruebas. Revisemos la del list. Tenemos cómo hace list. List recibe unas propiedades y de esas propiedades hay un producto llamado list. Acá, list recibe, en este caso, un, un dato o una propiedad. Miren que esta prueba es particular. Aquí estoy probando el componente list. ¿Qué hago con ese componente? Creo un ítem dummy, es decir, un ítem de ejemplo que me va a servir para ponerlo en esa lista de prueba. Recuerden que aquí todo lo que estamos haciendo es prueba, entonces todo es como, eh, no va a ser en estricto rigor visible, sino que se va a ejecutar y va a decir si efectivamente está o no está el comportamiento que yo espero. Entonces, aquí a list, al componente list, le voy a pasar una propiedad llamada list en minúscula y esa propiedad va a llevar dentro ese arreglo que contiene ese único ítem dummy y ese ítem debe ser pintado en la pantalla. Esto lo hace a través de un div ítem. ¿No? En este caso, este podría ser a través de un div. Es un contenedor y miremos la prueba del ítem ya que estamos por aquí cerca. Estoy haciendo todas las pruebas. List-item, por su parte, es un componente que presenta la información y nada más que la información de ese usuario. ¿Qué pasó con la prueba?
esta prueba, bueno, es para después, tiempo, queremos esta test, listo, la prueba de ítem. Y quería mostrarles esta prueba en particular porque si mi pantalla tuviera, por ejemplo, botones, yo podría obtener esos botones e incluso generar eventos con ellos. Este es un ejemplo que ya había construido previamente. Mostrarles todas estas herramientas y claro, hay palabras claves como test, como expect, que lo que hacen es validar que lo que se recibe es justo lo que debía recibirse o es el valor esperado. Ahí solamente he pasado rápidamente estos errores. ¿Qué podemos hacer con ellos? Yo sé que acá esto falla porque este ítem no tiene ítem location.count. Voy a incluir en mis datos dummy esas propiedades. Sí, ya al menos podemos pasar dos de esas pruebas. El trabajo de pruebas es exigente, ¿no? Ya ahora pasan dos pruebas, está fallando una tercera y nuevamente me devuelvo a revisar, bueno, qué es lo que sucede con esta prueba, por qué no la pasa. El trabajo, como les mencionaba antes, es exigente en la medida que, pues con las pruebas es que se valida el código que otros han hecho. Entonces, de cierta manera, nosotros vamos a decir si el código que esa persona hizo cumple o no cumple con las expectativas y en cuanto a eso, por eso las pruebas pueden llegar a ser difíciles. No solamente para el programador, quien debe hacer su código previamente probado con pruebas unitarias, sino que también hay una serie de pruebas que luego se tienen que ejecutar y pasar. Acá, app test, todavía falla una de nuestras entregas. Como les mencioné, esto también se muestra como semáforo, es decir, si hay warnings, si hay algo realmente mal en rojo y si ha pasado, entonces en verde. Revisemos esa última prueba que todavía parece ser que hay algo en ella que nos permite pasar. Esta fue pasada ya. Lo que hago es limpiar mi consola, ver nuevamente las pruebas, cuál es la que está fallando, corregirle. Y sí, falta una propiedad con tree en mi datos dummy. Y bueno, seguimos validando hasta que todas mis pruebas pasen. Y cuando todas mis pruebas pasen, entonces yo diré, ok, ya mi código ha pasado. Hay unas pruebas que pasan con algunos detalles de cuidado. Por ejemplo, esta dice, hay que tener cuidado porque la clase que usted está esperando no coincide. Esto es porque yo estoy esperando un div. Puede ser que ese div que yo estoy esperando esté dentro de otro div o esté enmascarado. Entonces, ahí lo de pruebas, eso hasta cierto punto me lo puede considerar como algo exigente.
Vemos por acá, yo les decía que, que estamos esperando que esto sea un tree. Y la idea es que uno pruebe cada componente, es decir, si yo tengo 10 componentes, pues debería probar esos 10 componentes. En este caso, así sea como con detalles propios, se están pasando las pruebas, nos tocarían entrar en detalle qué sucede en cada componente y también revisar un poco más sobre el tema de pruebas. No se olviden de algunas palabras claves como test, que abre el scope para hacer la prueba, render, spec, cert, son palabras que deben ser claves para uno en cuanto a pruebas. Pero una vez yo ya tengo estos elementos, ya habría hecho pruebas en cada archivo de manera unitaria y ahora nos faltaría hacer una prueba de toda la aplicación y sus componentes. Esa la podríamos configurar a través de Setup Test o de otra herramienta que me permite validar todos los componentes, cómo operan uno con el otro. Es decir, si por ejemplo the list me lleva a otro componente llamado search for, entonces esos dos componentes, cómo uno llama al otro o cómo se vincula el uno con el otro. Esas pruebas se pueden realizar eh, eh, como parte de la integración. Ahora hablemos un poco del backend. En cuanto a nuestro backend, las pruebas, pues podríamos hacerlas utilizando, ya lo había mencionado antes, Mocha. Mocha es un entorno para pruebas y lo que le exige es que creemos una carpeta llamada test. En esa carpeta llamada test ubicamos eh, un archivo por cada ruta o por cada, qué sé yo, dependiendo de lo que usted necesite probar. En este caso, para nuestra masterclass, cuando hablamos del backend, yo les mencioné cómo se hacían las pruebas en cuanto al backend. Acá se utiliza la palabra clave describe, muy similar a la test antes, y voy a ir al backend a hacer esas pruebas. Es decir, acá de escribir test. Y como ya las tengo previamente configuradas, entonces y empiezan a hacerse esas pruebas. En este caso todas pasan, ya se habían configurado antes 8 pruebas, una prueba del post, una prueba para el get, sin usuario, con usuario. Ya habíamos hecho estas pruebas en una versión anterior. Y también siempre para hacer pruebas se requieren datos dummy. Y en este caso teníamos ese A-user, un usuario, tenía unos datos ahí de apoyo, incluido hasta el ID, para poder hacer estas pruebas. Ya tengo las pruebas de mi integración. Y entonces, después de esto, pues vamos nuevamente a nuestra guía. Nuestra guía esta noche es esa diapositiva que nos ha llevado primero por el building, luego por las pruebas de integración. Y una vez termina uno con las pruebas de integración, ya tiene integración continua. Ya tienes integración continua. Esa es la magia que hay detrás de ese CI. Ahora, ¿cómo automatizamos ese proceso? Porque finalmente, si ustedes notaron, casi todo lo hice yo. Me tocó ejecutar npm run test, tanto en el backend como en el frontend. Ahora, si alguien más sigue codificando, pues va a requerir más pruebas. Esas pruebas se van a poner ahí. ¿Y quién las ejecuta? Para allá vamos. Hablemos, antes de ir a hacer esa integración continua, hablemos del despliegue continuo. Y en este caso, el despliegue continuo requiere de 3 grandes pasos. No nos podemos olvidar, ahí están los 3 grandes pasos del CI, de la integración continua. Y vámonos a hablar del CD, el despliegue continuo. Entonces, lo primero es hacer una revisión de esa versión ya construida o empaquetada, que ya ha sido incluso aprobada, no solamente de manera unitaria, sino también con sus pruebas de integración. Ahora, esa revisión puede ser en un staging o en una máquina que tenga características similares a las del servidor de producción. Y ahí aparecen esas palabras clave. El servidor de producción, desarrollo y pruebas. Esas 3 palabras son claves en cuanto al desarrollo de una aplicación, porque nosotros ya salimos de pruebas, de esa etapa de pruebas, ahora empezamos
esa etapa de irnos a producción. Entonces ahí mencionaba que después de esa revisión inicial de la aplicación, normalmente la hace un experto, también alguien que pueda probar. Estas pruebas de revisión se pueden hacer utilizando herramientas como Selenium, que se encargan de hacer acciones como si fuera un usuario, se puede programar. También tendríamos que hacerlo en una réplica de producción, en un staging distinto. Y finalmente ya, poner en producción esa aplicación que ha pasado por estos dos grandes procesos. Ahí están los 6 pasos del CICD, de manera separada, eso sí. Empaquetado, pruebas unitarias, prueba de integración, eso es CI. Y por el otro lado tengo Review, Staging y Producción, SCD. Review es la revisión que hace un experto o alguien que conoce la aplicación. Muchas veces lo hace el Product Owner o el interesado. Luego esa versión se lleva a una versión de prueba ya con mucho más público y finalmente ya es lanzada a producción. Siempre, siempre en nuestra aplicación, primero es el desarrollo, ya lo hicimos nuestra aplicación, una versión pequeña de Contáctame, luego hicimos la prueba de la aplicación y luego esa integración con el fin de desplegarla. Cuando está en despliegue o en ese momento del despliegue, muchas veces uno utiliza otras herramientas, entre ellas Docker. Docker es clave para poder lograr el despliegue. Entonces, vamos a hablar de Docker como herramienta clave para el despliegue de mi aplicación. En este momento en mi computador yo tengo instalado ya Docker. Docker hoy por hoy es multiplataforma. Ustedes lo pueden encontrar utilizando una interfaz muy sencilla. De hecho, ellos le llaman dashboard. Voy a presentarles toda mi pantalla. Este sería el dashboard de Docker. Aquí tengo todos los contenedores que se han ejecutado y que se están ejecutando en mi máquina física. También están las imágenes. Este es un concepto que es propio Docker, que es bastante interesante porque a través de estas imágenes es que nosotros hacemos ese despliegue. Es decir, cuando nosotros hablamos de stacking, es que estamos llevando nuestras aplicaciones, microaplicaciones, en contenedores para que luego sean desplegadas en un servidor. En este caso yo tengo aquí varias de esas imágenes y hay otros conceptos asociados a Docker que inicialmente es necesario que sean explicados. Importante para ustedes en cuanto a Docker es que si no tienen un Docker Hub o un Registry, ese es el nombre técnico, pues se crean una cuenta en este, por ejemplo. Voy a mencionar uno acá sin necesidad de hacer propaganda. Docker Hub, esto es como un GitHub, pero no es de código, sino de contenedores. Entonces, por eso recibe ese nombre y es familiar para uno en la medida que usted sabe trabajar con GitHub. Entonces, muy fácilmente usted entra a trabajar con Docker Hub. Crea una cuenta y ya tiene ese espacio propio para qué? Para desplegar sus aplicaciones, sus contenedores, las imágenes de sus contenedores. Aquí estarán esas imágenes de sus contenedores. Yo también tengo una cuenta vinculada. Incluso pueden utilizar imágenes que yo ya he subido a este hub. Estas son públicas, algunas de estas imágenes que yo he construido previamente. Y vámonos a nuestro código a empaquetarla en contenedores. Lo primero que debemos hacer para empaquetar, empezamos por el backend, parte de atrás. Y debemos crearnos un archivo llamado Dockerfile. Y si tiene configurado de manera correcta el Visual Studio Code, él inmediatamente presenta un logo. De igual manera, así como usted creó el Dockerfile, créese un archivo llamado Docker.inode y en la medida que usted esté familiarizado con GitHub y con Git, pues será fácil entender qué es lo que hace este
archivo docker ignore. Hace lo mismo que git ignore, pero a diferencia, pues lo hace para docker. Entonces ahí ya tengo mis dos archivos. El primero, en docker ignore, no quiero que se suba a la imagen la carpeta node modules. ¿Por qué? Porque esa carpeta yo la puedo reproducir o la puedo obtener nuevamente utilizando el archivo package.json. Cuando yo hago la instalación, install, pues se leerá ese archivo y se instalará y se creará también esa carpeta llamada node modules. Entonces ella no la voy a subir en mi imagen y ahí empiezo a trabajar en mi archivo Dockerfile. El Dockerfile es un archivo que tiene las instrucciones de cómo será construido ese contenedor. Primero, toca indicar cuál es la imagen base que va a utilizar mi contenedor. Es decir, usted aquí puede decir, yo quiero que mi aplicación se ejecute en Debian. Debian es una distribución de Linux, pero también usted puede decir, no, mi aplicación corre mejor en Red Hat o en Fedora, que es también otra distribución de Linux que tiene unas características distintas a Debian. Ahora, uno también puede decir, no, yo quiero que mi aplicación corra en un Ubuntu. Ahora, podemos llegar a mucho más detalle, indicando, por ejemplo, yo quiero que se ejecute con Node Alpine. En este caso es un contenedor que tiene un sistema operativo que ya ha sido previamente elegido, pero que en él ya se instaló también el Node y entonces esto me ahorra camino. Node Alpine. Ahora, ¿dónde encuentro yo esa imagen? Ah, en el Docker Hub. Entonces, acá le puedo decir Node. Es decir, si usted quiere hacer un despliegue, utilizando Node, no, ya hay una imagen para eso y usted simplemente puede pulear, puede obtener la imagen escribiendo docker pull Node desde este registro. Ahora, estoy construyendo todavía mi Dockerfile. Ya elegí la imagen base, ahora voy a decir exponga el puerto 3000. Bueno, acá habíamos indicado que nuestra aplicación iba a ejecutarse en el puerto 5000. Entonces, ese es el puerto que yo voy a exponer de ese contenedor. Ahora, voy a elegir un directorio de trabajo, usr app. Este es el directorio donde va a estar mi aplicación ejecutándose y voy a copiar todo lo que está en esta carpeta. ¿A dónde? A ese directorio de trabajo. Todo lo que está en mi carpeta backend lo voy a poner ahí, en esa carpeta del contenedor llamada /usr/app. Luego, recuerden que nosotros describimos Docker Ignore que no subiera esa carpeta node modules. Ahora necesito nuevamente obtener esa carpeta y lo hago escribiendo npm install. Entonces le ejecuto npm install. Estas instrucciones se van a ejecutar dentro del contenedor. Eso es lo interesante acá. Y cuando mi contenedor ya tenga todas esas instrucciones, ahora sí despliego mi aplicación. En este caso voy a desplegarla así, dado que nosotros no hicimos el building. Está. De esta manera se ejecuta mi aplicación dentro de ese contenedor. Listo, ya hice el paso número 1. En este caso ya tendría ese contenedor descrito a través de ese Dockerfile. Hagamos lo mismo para nuestro frontend. Vamos a escribir, nuevamente les recuerdo, el docker ignore, que si están familiarizados con GitHub, pues en este caso será de Docker, y lo que le voy a indicar es, no, por ninguna razón suba modules, suba esa carpeta llamada node modules. ¿Por qué? Porque esa carpeta nuevamente yo la puedo obtener a través de npm install. Y voy a crear ahora el archivo Dockerfile. Con este archivo nuevamente diré que la imagen de origen será Node Alpine. Esta puede ser la que nosotros consideremos, pero incluso si uno busca, podría incluso considerar una que ya tenga a React y sus datos previamente considerados.
es decir, una imagen que ya incluya React. Ahora, el directorio de trabajo, este es un contenedor distinto, entonces nuevamente usr app y copiaré una vez más a todo el contenido de mi aplicación. Los punticos es current directory y dentro de esa carpeta voy a ejecutar o se ejecutará npm install para recuperar esa carpeta de las dependencias llamada node modules. Finalmente, cuando se hayan hecho estos pasos, entonces haré npm start. Bien, podríamos utilizar un servidor, incluso el server nos podría servir y digamos server-s build y con eso sería suficiente. Pero en este caso, por cuestiones de facilidad y porque queremos mitigar hasta cierto punto unos errores, podríamos considerarlo así. Ahí está mi Dockerfile para el frontend. Muchas veces uno encuentra con este nombre Dockerfile. Son nombres. ¿Para qué es que sirve el Dockerfile? Seguramente ustedes se lo están presentando, se lo están preguntando. Resulta que ambas aplicaciones van a ejecutarse en contenedores y para yo construir contenedores utilizando esa tecnología llamada Docker, pues necesito crear una plantilla que me diga cómo se construirá ese contenedor. Hay una serie de pasos antes. Lo primero que se construye es una imagen y a partir de esa imagen yo puedo instanciar diferentes contenedores que tengan el mismo contenido. Es decir, que con Dockerfile yo estoy construyendo esa imagen, la imagen plantilla, que luego será instanciada como un contenedor físico, una maquinita, entre comillas, se podría decir virtual. Listo, en este caso ya estamos a puertas de empezar a utilizar nuestra herramienta Git para subir todos estos datos y que desde Git se tomen y se hagan el CI y el CEL. Acá ya tenemos tanto frontend como backend. Ahora yo les mostré previamente la interfaz o el dashboard de Docker y revisemos. En este caso, ¿cómo construiríamos esa imagen? Porque en el entorno de Docker, la base para cualquier contenedor es una imagen. De hecho, yo utilicé imágenes que ya estaban previamente construidas. Cuando escribí front, eh, Node 2.alpine estaba obteniendo, utilizando una imagen. De hecho, la podemos ver acá en el dashboard. Esta imagen llamada Node. Bueno, construyamos primero entonces ese front. ¿Cómo construir esa imagen? Primero, vámonos al frontend, utilizamos ese archivo Dockerfile, eh, escribiremos Docker, el comando, luego un parámetro llamado build, es decir, construya. En este caso, -t para ponerle una etiqueta, porque si no queda sin nombre. Y diremos, por ejemplo, contáctame, front. Y luego, ¿de dónde va a obtener esos datos? Este sería el front end. Empieza la construcción de esa imagen. Primero se está obteniendo el Node Alpine, la imagen base. Luego sobre esa imagen base pues, se va a crear un directorio de trabajo llamado usr app y se va a copiar todo el contenido del frontend. Se va a hacer el npm install y cuando ya esté la imagen va a quedar este comando para cuando se instancie se ejecute. Lo mismo puedo hacerlo del lado del backend. Voy a cambiar el nombre y voy a decir contáctame /back y el directorio de donde va a tomar ese Dockerfile. En ambos casos se estará construyendo esa imagen desde Node y algo interesante que debe haber pasado es que nosotros ya empezamos a ver
poquito más de tiempo para ver dónde queda almacenada esa imagen. Es que este proceso se demora un poco y más el del frontend, dado que el frontend tiene muchas más dependencias y hacer ese npm install dentro de un contenedor pues requiere que se instalen todas esas dependencias. Jefferson, aquí tenemos una pregunta en el chat de Carlos y es, ¿se publica la aplicación en producción dentro de los contenedores? ¿Qué beneficios y desventajas traería sobre hacerlo directamente en un web server dentro del servidor? Pues las comparaciones son a veces no tan positivas. Digamos que instalaron el bare metal o en la máquina física, ya sea un servidor web, pues ahí podríamos hacerlo simplemente con Git, entrar a la máquina, descargar el código fuente y ejecutar. Ahora, el despliegue continuo estaría comprometido hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque nuestra idea siempre fue construir una aplicación que tuviera unos componentes o unas microaplicaciones y que ellas se pudieran conectar utilizando JSON. Es decir, a pesar de que mi gran aplicación llamada Contactame, yo la miro como una sola, cuando hago como un zoom dentro de ella, yo tengo son dos componentes, ese backend y ese frontend. Y ese es el que finalmente va a quedar dentro de los contenedores, separados, totalmente independientes. Yo podría ejecutar el backend en una máquina, que es una de esas ventajas de las cuales seguramente tú estás pidiendo como respuesta. ¿Cuál sería una de las ventajas? Que yo puedo desplegar ese contenedor en una máquina y el contenedor que tiene el frontend en otra. Bueno, tú dirás, bueno, eso no me parece tan extremo porque yo también podría hacerlo con el código, descargándolo directamente y ejecutándolo cada uno en una máquina independiente. Bueno, entonces ahí viene el as bajo la manga que tienen los contenedores y que no tiene el instalarlo directamente en la aplicación, en el servidor. Y es que tú puedes instalar luego un Kubernetes o otra herramienta que te permita hacer réplicas y ahí está la clave. Tú tienes una imagen base, la estoy construyendo, de hecho, mientras estaba hoy hablando, se está construyendo esa imagen base. Ahora, ¿cuántas veces yo puedo instanciar esa imagen base? Muchas veces. Ahora, piensa en esto, si yo tengo un contenedor y en ese contenedor está mi código y dentro de ese código está, por ejemplo, Express, el backend, yo lo replico 10 veces, 100 veces, 1000 veces, tendré 1000 veces mi aplicación. ¿Con qué fin? Pues para disminuir la carga eventualmente. Es decir, que las aplicaciones que han sido contenerizadas se pueden escalar rápidamente, que es una característica que no tienen aquellas aplicaciones que se instalan directamente sobre la máquina. Es decir, tú me puedes decir, bueno, ya mi aplicación la tengo instalada en un web server. Luego empieza a hacerle el usuario hacer solicitudes, congestiona esa máquina y ya. El código tiene que llevarse a otra máquina con mayores recursos. Tienes que hacer acciones. Ahora te vendo la otra idea que es la que es programación utilizando contenedores. Si tú tienes varios contenedores y digamos la máquina se congestiona por alguna cantidad de solicitudes o de usuarios al tiempo, lo que uno hace es un balanceador de carga. Hace una réplica del frontend y redirecciona todo el flujo o parte del flujo a otra máquina que tiene un contenedor, en este caso sería el backend. El frontend sigue siendo el mismo, pero ahora múltiples backends están respondiendo a ese frontend o a múltiples frontend también, porque es que ya tengo la idea de contenedor. Entonces ahí la escalabilidad cambia y mejora el rendimiento de mi aplicación en este caso. Hay muchas ventajas que podría darte y razones por las cuales pues hay una tendencia hoy por hoy a que nosotros construyamos nuestras aplicaciones web utilizando contenedores. Digamos que la mantenibilidad no es lo mismo que yo cambie un código y que luego me toque ir por mí a descargarlo en el servidor donde se está ejecutando, a que simplemente yo suba el código, como es lo que voy a mostrar esta noche, suba el código al repositorio y como por arte de magia, bueno, no tanta magia, se desencadenan una serie de acciones y esas acciones finalmente me llevan a la construcción de una nueva versión de la imagen, incluso utilizando otras herramientas, esas imágenes se ejecuten y tenga la versión de mi aplicación simplemente por haber hecho un push a mi repositorio. Digamos que esa es la visión del CI/CD, que no se logra tan fácil instalando
mi código directamente en la máquina. Hay muchas más ventajas que te podría mencionar. Yo considero esas, la escalabilidad es mucho mejor para este tipo de aplicaciones y la facilidad de mantener también estas aplicaciones de manera muy segura, porque es que cada aplicación. Bueno, entonces espero haberle dado respuesta a Carlos. No sé si hay otra pregunta, Isa. No, Jefferson, por ahora no tenemos más Listo. preguntas. Gracias. Bueno, entonces ahí ya estamos construyendo nuestras imágenes. De hecho, miremos la del backend. Espero que puedan ver mi interfaz, pantalla y miremos acá que ya se ha creado esa imagen. Es que hay varios conceptos aquí detrás que se salen de nuestra masterclass por el hecho de tener imagen y luego instancia o contenedor. Entonces yo puedo tener varios contenedores utilizando la misma imagen. Entonces hay varios conceptos interesantes que provee la tecnología Docker en este caso. Ahí tengo ya mis dos imágenes, pero todavía no tengo ningún contenedor, que es otro concepto. Ahora, si yo quisiera utilizar un contenedor, entonces sería ejecutar una instancia que utilice esa imagen. Entonces, eso lo haríamos con Docker Run, en este caso. Mi interés no es que ejecutemos la aplicación contenerizada dentro de mi máquina, sino que hagamos esa integración y ese despliegue utilizando en este caso GitHub. Ya con esta serie de pasos que llevamos esta noche, ya podemos irnos a utilizar GitHub. GitHub es un sitio donde usted almacena su código, es un repositorio. Está pensado para que los equipos trabajen en una misma base de código, es decir, unos hacen push, es decir, envían su código al repositorio y otros hacen pull y obtienen la última versión que han entregado o que han enviado otros desarrolladores. De esa manera, siempre el código se mantiene de manera sincrónica entre todo el equipo. Hablemos de GitHub ya desde su interfaz. En mi caso, yo tengo una cuenta en GitHub. Es una cuenta realmente sencilla. No la utilizo como portafolio, que también es otra de las cosas por las cuales hoy por hoy las personas tienen GitHub o los desarrolladores tienen GitHub. Pero sí me gusta utilizar GitHub por las herramientas que provee los desarrolladores, más allá incluso de simplemente guardar su código. Entonces, voy a crear, bueno, creo que por aquí ya tenemos Masterclass Frontend. Este es el código. Entonces, ya tengo el Dockerfile, ya tengo algunos elementos nuevos en estas versiones de mi código. Ya tengo las imágenes, ya probé que esas imágenes se podían construir y ahora hago el status de mi código. No sin antes, estos son los cambios que he hecho, crear una nueva carpeta. Esa nueva carpeta se va a llamar .github, .github, y aquí es donde, en estricto rigor, yo se los digo, empieza realmente esto del CI/CD utilizando Git. Es aquí donde nace ese poder que va más allá que simplemente guardar mi información, mi código. Entonces, dentro de esa carpeta, yo voy a crear otra carpeta, Build Finder, voy a crear otra carpeta y dentro de esa carpeta voy a crear otro folder llamado Workflows. Esa sería como la traducción brusca, sería flujos de trabajo. Dentro de esos flujos de trabajo
voy a crear un archivo llamado main.yml. Ese archivo YML, uno también lo llama YAML, es un lenguaje especial. Ese archivo tiene todas las directrices que me van a llevar a hacer ese despliegue de esa integración. Entonces a esta le voy a llamar backend, contáctame, backend CICD. Primero se va a hacer la integración y luego se va a hacer el despliegue. Hay una serie de etiquetas propias de los workflow, entre ellas on, donde yo diré cuándo se van a disparar esa serie de acciones. Cuando le hagan un push. ¿A qué rama? Y ahí viene un concepto propio de Git. Git permite también, si le permite a uno subir su código, pues permite que uno tenga diferentes ramas. En este caso, solamente hay una rama y es la rama main o rama principal, pero yo podría tener una rama de desarrollo, una rama para pruebas y una rama para despliegue, ¿cierto? O para release. En este caso, aquí solamente tenemos una rama, vamos a utilizar esa sola rama que tenemos ahí, de que cuando se haga un push en la rama main, entonces, o también cuando se haga un pull branches, pull requests. ¿De qué rama? Entonces, aquí lo que estoy programando, utilizando ese lenguaje llamar, es que cuando alguien haga push a esa rama main, lo que va a suceder es que se van a desencadenar una serie de acciones. ¿Acciones como cuáles? Ahí vienen los jobs. Estas serían las acciones que yo estoy programando. La primera la voy a llamar CI y a la segunda la voy a llamar CD. Así de sencillo. Eso, primero, ¿qué acciones se deben desencadenar en cuanto a la integración continua? Primero, debo indicar runs on. Esto se va a acordar en una máquina que Ubuntu. Estoy indicando, bueno, en qué entorno se va a ejecutar ese backend. En este caso, yo voy a decir, no, se va a ejecutar en un Ubuntu, la última versión. ¿Por qué en un Ubuntu? Porque Git no tiene como Docker Hub, pues una plantilla para todas las imágenes. Él dice, no, yo tengo los sistemas operativos. En este caso, Ubuntu también podría utilizar Debian. Ahora, se va a crear dentro de esa máquina un contenedor que utilice la imagen de Node. Esta es esa misma imagen Alpine que yo mencioné antes. O bueno, puede utilizar otra distinta, pero lo que sí estoy asegurándome acá es que sea una que contenga Node. Ahora, ¿qué servicios se van a proveer? Recordemos que el backend tiene una característica particular y es que el backend conoce dónde está la base de datos. El backend debe saber dónde está la capa de datos. En este caso, uno de esos servicios que yo voy a construir o que voy a necesitar para el backend es Mongo. Entonces lo pongo como un servicio. Y en este caso, voy a indicar a través de este tag que voy a utilizar la imagen de Mongo y voy a bindear, es el término, el puerto 2707, 27017 con el puerto 27017 del contenedor y de la máquina física de ese Ubuntu. Ahora viene la parte interesante que yo les dije, cada vez que usted haga un push, se van a tener una serie de acciones. Estas acciones acá, en cuanto a GitHub, se llaman pasos. ¿Qué pasos se van a hacer? Entonces, les voy a mostrar en la interfaz algo que seguramente no han visto antes, o si lo han visto y han leído sobre ella, pues será
algo que les va a aportar mucho más, las acciones. Les mencioné que cada vez que yo haga un push se van a generar una serie de acciones. Entonces aquí hay varios workflows, varios flujos de trabajo. Aquí, por ejemplo, cómo publico una aplicación que utilice Node. Aquí me presentan ese workflow, pero también si quisiera usar Azure, Amazon o cualquiera otra de estas herramientas, Terraform, podría hacerlo. Es decir, aquí hay varios workflows de trabajo. En este caso yo estoy haciendo uno propio, en el que yo voy a desencadenar una acción llamada checkout. Cada vez que se obtenga o se haga un push, ¿qué se debe hacer? La acción que va a hacer, o el primer paso que se va a hacer es obtener mi código que he subido, última versión, y luego haga el install y haga las pruebas. Ya hice dos pasos de esos que les mencioné antes. Instalo la dependencia, hago las pruebas. Aquí también podríamos incluir el npm build. Y también hay una serie de variables de entorno que se pueden incluir. Por ejemplo, la conexión a la base de datos. Necesito una base de datos para hacer pruebas. Entonces, en este caso, indico esa serie de pasos. Solamente estoy haciendo esto para el backend. Ahora, ya tendría, al llegar aquí a esta línea, la línea 36, la integración. Que ya hice la instalación e hice las pruebas. Ya esas pruebas deben pasar, ya las hice incluso en mi máquina local. Ahora vamos al deployment. Y en el deployment utilizamos Docker. Para utilizar Docker es necesario pues contar con las credenciales de Docker. Este pedazo miremos por acá. Y este nombre lo voy a cambiar como Contáctame Pack. Aquí lo que estoy indicando es que se va a construir la imagen Contáctame Back y se va a enviar, se va a hacer un push con ella. ¿Un push a dónde? Al Docker Hub. Entonces ahí tiene sentido ese Docker Hub. Acá va a aparecer esa imagen que he construido de manera automática y a partir de ahí, utilizando ya sea una herramienta Chef o escuchador de contenedores, pues ya puedo instalarlo en mi máquina para hacer ponerlo en el servidor de producción. Listo, hasta aquí ya tenemos configurado la serie de acciones y vámonos a GitHub y ahí escribiremos los secrets. Yo se los mencionaba ahora. Es importante dejar que GitHub por sí solo suba esa imagen, la versión, la última versión que va a ser desplegada de mi contenedor. Y para que lo logre, pues tengo que darle acceso al Docker Hub. En este caso, uno agrega unos nuevos secrets, así se llaman. Estos son, por ejemplo, nuevo repository secret. En este caso, voy a decir que el usuario de Docker, miren que acá tengo Docker User, es el mismo nombre que le he dado en mi repositorio, en mi sitio web. Les muestro acá con más detalle. Docker User y acá tengo a Docker User. Es decir, ese es el usuario de mi cuenta de Docker. ¿Qué valor tiene? Apeto. Ese va a ser mi usuario. Ya tengo el primer secrets listo en este front end. Y el segundo, voy a agregar uno nuevo, sería Docker Pass. Y ahí entonces voy a poner mi password por acá. Yo les recomiendo que no se lo dejen ver a nadie, por obvias razones. Y no cualquiera podría hacerle un push a su Docker Hub y entonces las imágenes que están ahí pues serían imágenes que usted no ha creado. En este caso ya tengo el Docker User y el Docker Pass. Ambos son secrets
que van a ser utilizados para el CD, despliegue continuo. Y ahora, como empiezo a subir mi código, primero voy a agregar ese punto GitHub, esa carpeta para que desde lo que ya sepan que lo voy a subir. GitHub, CZ, el committing, en este caso será algo para el deploy, CI, y workflows. Hago git push. Main, que es la rama que tengo configurada. Listo, ya he puesto el backend a escuchar. Acá está class backend y ya debe estar la carpeta actions. Actions, secrets, para poner ahora mis secretos o los secretos que va a utilizar mi despliegue. Apeto es el usuario de Docker Hub y la contraseña de Docker Files. Estas sí no se las puedo dejar ver. Apeto, Docker Pass. Ponemos el backend y miremos las acciones. Listo, ya subimos ahí nuestro archivo de acciones. Ahora subamos el resto del código. RD, voy a subirlo. Este Dockerfile y el Dockerfile de manera individual con un mensaje de build. Y puedo subir los otros archivos con un ZC. Esto es para subirle, pues poner de manera organizada eh, listo, ahora subo todo mi código. Git push origin bin. Te suele pasar. Pues, el GitHub
Muchas veces uno pone el nombre mal y ya con eso es suficiente para que las cosas no operen. Su Gmail, GitHub, las acciones. Estamos a un paso de hacer ese despliegue. Exactamente. Saque todas las cosas perfectas. Save action state. Gmail. Es que empiezan las acciones. Y en este caso empezó el CI. Ya tenemos corriendo nuestro CI. En este caso ya empezaríamos a ver el progreso del CI, que es la integración. Entonces, por ejemplo, ahí se están inicializando los contenedores, apenas se va a obtener el código que es subido. Aquí me va mostrando paso a paso cómo se va haciendo esa integración. Bueno, aquí, por ejemplo, me dice, uy, cuidado porque sus pruebas fallaron porque usted no tiene conexión a la base de datos. Entonces, este tipo de cosas no pueden pasar, ¿no? Y acá nos tocaría revisar la conexión al módulo. Ahora, también podríamos el backend y hacer algo muy similar. También tiene un repositorio aparte. Y verificamos el link. Exactamente. También las operaciones. Podríamos incluir este, que ustedes lo vean los
Ok. Y push para subir mis cambios a cero. Y por el lado del foname, todas las pruebas que hice a mis componentes, acá de pronto no voy a hacer una distinción muy marcada de los archivos que voy a subir. Obviamente. Y push. Gmail. Del lado del frontend, miremos ahora cómo nos van las herramientas, el frontend, las acciones, y ya se empieza a hacer el CI, la integración, se usan los contenedores, se obtiene el código. Las pruebas no deben generar error porque ante pues, cualquier fallo se detiene todo el despliegue, toda la serie de pasos que he construido. Hacen las pruebas, es lo que nosotros hicimos pruebas del backend. Y vemos cómo le va a... En este caso estoy viendo las acciones directamente en el repositorio. Es decir, en el repositorio se está ejecutando paso a paso. En este caso, por ejemplo, me dice, uy, ya hay que corregir esa integración. Va a aparecer el archivo MongoDB. Podemos modificarlo directamente en nuestro backend. Pues también verán cómo operan estos archivos. Yo lo puedo editar acá directamente y mirar de los elementos que pueda incluir. En este caso voy a omitir las pruebas, voy a hacer simplemente la instalación para ver esta conexión. Cada vez que se hace un push, pues nuevamente se empiezan a ejecutar estas serie de pasos o acciones, se desencadenan una serie de acciones, tanto para el frontend como para el back. Esta serie de acciones para el frontend todavía no han terminado, cerca de 2 minutos. Y algo interesante, ustedes pueden ver es luego cómo estos contenedores son subidos o son pusheados, son enviados a Docker Hub. Todavía están ejecutándose la instalación y las pruebas. Ya sabemos que, por ejemplo, para el frontend toma un tiempo. Bueno, por acá dice todavía que
parecer hubo una falla y revisemos cierto que sucede. Normalmente va a generar algunos problemas con la configuración de pues, su capa de datos. Entonces, porque este environment está mal ubicado. Debe ir. En este caso, el archivo YML o YAML es bastante sensible a los espacios, porque finalmente lo que se hace es una conversión a JSON y si está mal escrito algo, entonces no se obtiene el resultado que uno espera. Bueno, vamos a mostrar otro ejemplo utilizando otro repositorio también que he construido para ustedes. Y en este caso, miren que nuestras pruebas se realizan. Les voy a mostrar el archivo de compilación de este repositorio y se utiliza Mongo como capa de datos y se hace el despliegue utilizando el nombre de backend al Docker Hub. Entonces, este sería mi backend, una imagen que cualquiera de ustedes incluso puede utilizar simplemente escribiendo docker pull apeto slash backend. ¿Cómo obtienen esa imagen que he construido de manera automática? Docker pull apeto backend. Y de ahí se obtiene normalmente la última versión que se haya subido. Entonces, esto es lo que estoy haciendo en este momento, obteniendo la última versión de ese backend. Y pues en este caso en Docker Hub se mantiene como un histórico. Finalmente es otro repositorio, pero como les mencioné antes, no es un repositorio para código, sino que es un repositorio para imágenes de Docker Registry. Listo, entonces de esta manera se puede considerar que se cumple lo que uno llama un diagrama de despliegue. Ahora, el diagrama de despliegue es la forma visual, gráfica, ese es el lenguaje gráfico que yo le entrego a las personas que se encargan de los, antes de hacer todos esos pasos que hemos hecho antes. Digamos que este sería no el fin, sino el principio. Me parece esos libros interesantes donde muchas veces al final se presenta lo que debió ser el principio. En este caso, los diagramas de despliegue modelan cómo se va a presentar mi aplicación. De hecho, se utiliza toda una sintaxis visual para poder representar lo que uno quiere, en la forma en que uno quiere que su aplicación se despliegue. Entonces, yo les había presentado inicialmente el cliente, entonces yo esperaba que ese cliente tuviera una interfaz y que se ejecutara en un buscador o un navegador, pero posiblemente también dejando la posibilidad de que hubiera una interfaz móvil. Ahora, tenemos un servidor web, que es la aplicación que se ejecuta del lado del servidor, el backend,
y pues este será el servidor de aplicaciones. Normalmente hay varios conceptos en los diagramas de despliegue. El primero es el de nodo. Comúnmente este nodo está vinculado a elementos de hardware de mi aplicación, sean servidores tanto del cliente como de el servidor, y pueden haber otros dispositivos incluidos y cada uno se debería representar con un nodo. Ahora, también pueden haber un nodo, tener varios subnodos. Recuerden que los nodos son elementos de hardware, entonces estos podrían ser discos o podrían ser dispositivos donde se van a ejecutar partes de mi aplicación. ¿Y todo esto para qué? Para mencionarles que estos contenedores en un diagrama de despliegue pasan a ser nodos. Entonces tengo un nodo 1, un nodo 2 y ellos se comunican a través de unas conexiones. Esas conexiones finalmente se representan a través de HTTP. El nodo 1 podría ser el frontend y el nodo 2 el backend. Y esa línea verde que se alcanza a ver debería ser la conexión. Y esto es un lenguaje visual. Es por así decirlo, el alma de este diagrama de despliegue o de los diagramas de despliegue. Ahora miremos esta versión que les presento acá. En esta ya se puede considerar que del lado del servidor web pues se va a ejecutar el framework Express junto con Node y van a haber otras utilidades. Y del lado del cliente, otros dos nodos tendría la interfaz que se desarrolló con React y posiblemente otra interfaz que pudo haberse desarrollado a través de componentes utilizando, por ejemplo, React Native, que es otra, digamos así, framework para hacer interfaces. Bueno, aquí les traigo una especie de resumen donde les comento que la integración continua y el despliegue continuo muchas veces uno lo considera como una tarea difícil, pero realmente es tener conocimientos sobre distintas herramientas. Hoy tratamos o se logró hacer ese despliegue utilizando GitHub como herramienta base y muchas veces dentro de un grupo puede haber un encargado de ese DevOps de las operaciones. Muchas veces en algunos grupos pues no se tiene una persona dedicada, sino que ese desarrollador también cumple el rol de ser el DevOps, el de despliegue y operaciones. Pues esto no es regla, ideal fuera tener ese rol, pero en muchos casos incluso lo que uno encuentra es que alguien que se encarga del frontend o alguien que se encarga del backend finalmente se encarga de desplegar toda la aplicación en contenedores. Es importantísimo. La clave detrás de este desarrollo utilizando contenedores es el despliegue utilizando diagramas. Primero usted presenta un diagrama visual que le ayude a otros a entender qué cosa va a ir en cada nodo. Cada nodo pues está sujeto a pasar por un proceso de CI y de CD. ¿Por qué? Porque el CI se va a encargar de las pruebas y de que todo funcione bien dentro del nodo y luego ese nodo pues, será expuesto porque ese nodo representa elementos de hardware. Bueno, en estricto rigor, si nosotros representamos esos nodos con Docker o para nosotros esos nodos serán contenedores de Docker, entonces iremos hablando de que un nodo es una pieza de software. Pero bueno, eso ya es algo más de conceptualización. Bueno, este sería como contexto teórico que traía para compartir con ustedes. También lo mezclé con un poco de práctica. Utilicé varias herramientas que espero les haya ayudado a entender cómo se logra esa integración y ese despliegue. En cuanto a la integración es clave las pruebas y el building o la construcción. Digamos que yo, debido a la aplicación que tengo, que es muy pequeña, pues no fui muy exhaustivo en hacer pruebas, por ejemplo, de tipo unitario, simplemente las modelé y dejé ahí la serie de herramientas que ustedes pueden utilizar. Lo mismo hice tanto para frontend como para backend y utilicé de GitHub esas acciones que se modelan utilizando Workflow. Ahora, voy a mejorar algunas de ellas. Posiblemente se escapan algunas cosas cuando uno está programando en vivo online y finalmente ustedes obtendrán una versión actualizada de ese repositorio y de las imágenes que se publiquen en Docker Hub. Ahora, ustedes van a trabajar en un entorno llamado AWS. AWS lo que hace es simular una máquina, un web server, y ahí ya by default viene instalado Docker. Simplemente es publicar o obtener esas imágenes
utilizando Docker Pull y ejecutarlas utilizando Docker Run. Si yo quisiera ejecutar esta Docker Run, menos de, es con el objetivo de que quede ejecutada sin vincular esta consola y le podríamos hacer Docker Run Backend. Luego les presento nuevamente este dashboard de Docker para que podamos ver ese contenedor en ejecución. Aquí estaría utilizando un nombre aleatorio y ahí empieza la ejecución. Este generalmente dará error porque no tengo todavía en ejecución su base de datos. Voy a mostrarles que se puede ejecutar. Lo mismo podríamos hacer con el frontend. Es decir que cuando usted hace el CICD y ya queda el Docker, la imagen de Docker en el registry, en el Docker Hub, y ahí usted la puede obtener para ejecutarla en ese entorno que nosotros llamamos AWS. No sé si tienen alguna pregunta. Por ahora, Jefferson, no tenemos preguntas. Demos un minutico para mirar si nuestros tripulantes desean hacer unas últimas preguntas de la sesión. Y pues también apoyando lo que dice mi compañera Melissa de esa espera, pues les cuento que ahí va a estar a su disposición las imágenes de Docker que se construyen utilizando ese proceso CICD. También están no solamente uno, sino varios repositorios en los cuales yo incluyo, digamos, estos workflows, estas acciones que finalmente me conllevan a hacer CICD, que es el eje central de la masterclass de hoy. Es decir, que usted puede tomar de ejemplo no solamente misión, el masterclass, sino también esta app Webback, que es una aplicación también pensada para Mission TIC, para ustedes, y que ya cumplió a cabalidad todas las pruebas y el workflow fue exitoso, tanto su lado del CI como el CD. Aquí les estoy mostrando en pantalla cuál fue la ejecución, cuál fue el paso a paso que se logró a través del CI y durante el CI continuo, pues simplemente es crear esas imágenes y enviarlas al registro. Entonces, miren, aquí se está logueando en esa máquina, el Docker Login, se construye la imagen, Docker build T, y finalmente se hace un push, pero en este caso ese push sería para el Docker Hub. Entonces, por eso acá, de manera automática, yo nunca he subido acá una imagen del backend, sino que ya de manera automática se aloja en el registro, Docker Hub. Y de ahí ya la puedo obtener para ejecutarla, no solamente en una máquina, sino en las máquinas que yo considero. Gracias, Jefferson. Carlos nos pregunta si la imagen Ubuntu de GitHub no tiene preinstalado el servidor web. Bueno, esa pregunta revisémosla acá desde esta vista. Resulta que lo que nos provee GitHub en este caso es como una plataforma, es decir, donde usted pueda ejecutar una serie de pasos o acciones. Entonces, por eso yo acá selecciono Ubuntu. De hecho, cuando uno entra a un proyecto de GitHub, tenemos por acá uno que no tenga workflows previamente construidos. Bueno, aquí ya tenemos. Lo que sucede es que lo que nos provee realmente GitHub es un espacio donde usted pueda ejecutar esa serie de pasos. Ahí estoy utilizando Ubuntu por facilidad, pero podría usar otra plataforma. Ahora, el objetivo de esa plataforma simplemente es para que usted obtenga el código, levante algunos contenedores, haga sus pruebas y otra vez libere esos recursos. Ahora, si tú me haces la pregunta de que ahí
en esa máquina tenemos instalado un servidor web en especial. No, no creo que venga instalado ahí. De hecho, supongo yo que es una máquina muy básica de Ubuntu donde yo sí puedo instalar cosas. Ahora, si decides utilizando alguno de estos pasos, instalar, por ejemplo, Nginx o instalar otro servidor web, pues yo creo que se puede hacer, pero eventualmente esa máquina dejará de existir, se detendrá porque los recursos y el objetivo de GitHub no es proveer servicios web o de aplicaciones web. Entonces, creería yo que eventualmente eso dejaría, se detendría el CICD que tú estés haciendo, la serie de pasos que estés haciendo, y te dejaría otra vez sin esa máquina. Es decir, te tocaría nuevamente hacer un push para que se desencadenen esa serie de acciones. Entonces, yo creo que sería la respuesta en este caso para nuestro compañero. Gracias, Jefferson. Por ahora no tenemos más preguntas sobre la sesión. ¿Listo? Entonces, siendo más, acá iba a completar un poco la pregunta que hacía nuestro compañero, para que eh, tenemos, pues, desde aquí podríamos hacer. Entonces aquí tienes, por así decirlo, una serie de eh, herramientas que te pueden ayudar a hacer tareas como CICD o para hacer despliegue en unas plataformas específicas. Incluso podrías usar eh, entornos o plataformas, pero esto es temporal, es decir, hago mis pruebas, hago mi ejecución y todo acabó, todo terminó y listo, ya queda para ser ejecutado ya en producción. Es decir, que este Ubuntu incluso uno lo podría considerar como un ambiente, un staging previo a lo que será la producción. Siendo más, entonces me despido de ustedes. Esto era lo que tenía para compartir esta noche y queda el compromiso ahí de actualizar y mejorar los repositorios y también el Docker Hub para que ustedes puedan luego revisar de manera pues ya no sincrónica, sino sincrónica los datos que voy a poner en estos repositorios. Muchas gracias, Jefferson, por acompañarnos en los seminarios Masterclass, por acompañarnos en Misión TIC. Esta fue nuestra última sesión Masterclass de desarrollo web. A ustedes también, tripulantes, un agradecimiento muy especial por estar con nosotros conectados durante todos los ciclos de formación, en especial en este ciclo 4 de desarrollo web. Los invitamos para que culminen de forma muy exitosa esta ruta. Ya nos falta muy poco para terminar. Y un agradecimiento muy especial también a mi compañero Carlos Munera, que nos acompaña en estas sesiones. Una feliz noche para todos.